Webinar de investigación pedagógica. Reflexiones y perspectivas de las maestras y los maestros en formación de Saboya 2020. 65 años formando maestras y maestros con espíritu crítico y sentido social. La Escuela Normal Superior de Saboya y el programa de formación complementaria en el marco de su 65º aniversario les da la bienvenida. Un saludo muy fraternal y mi agradecimiento en nombre de la Escuela Normal Superior de Saboya por participar a esta hora en la tarea de reconocer e interpretar la experiencia pedagógica que se ha construido con gran esmero por parte de los estudiantes que están culminando el programa de formación complementaria y con el docente que orienta la investigación. Recordemos que el pasado 16 de marzo surgieron unas nuevas circunstancias para la vida de la humanidad y por ende para el ámbito de la escuela, que inicialmente han generado cierta dosis de desesperanza, pero de otra parte han incentivado la creatividad y algunas inesperadas creaciones académicas de gran inspiración. En la Escuela Normal Superior de Saboya valoramos los avances que se han adelantado sobre la política de investigación en estos últimos años y en particular ahora en estos tiempos de pandemia, gracias a la respuesta diligente y propositiva desde los estudiantes hasta la acertada orientación de educadores como el magíster Sergio Lave, quien siempre busca reinventar la forma de provocar y desarrollar una apuesta investigativa que responda al reto de formar maestros para este siglo XXI. Esta apuesta es coherente con algunos de los fines que el nuevo decreto 1236 del 14 de septiembre de 2020 ha emitido el Ministerio de Educación para las escuelas normales, cuando dice que dentro de los fines de las escuelas normales se debe fortalecer en los docentes la capacidad de investigación formativa en el desarrollo de la pedagogía, didácticas para la enseñanza, aprendizajes y desarrollo integral de niñas y niños de educación inicial, preescolar y básica primaria, e impulsar el desarrollo de las capacidades de los docentes en relación con la comprensión lectora, la escritura, el análisis, la argumentación y el pensamiento crítico. Es por ello que en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de valorar, reflexionar y evidenciar sobre los resultados del saber construido por los estudiantes que están culminando este proceso de formación en el cuarto semestre de la Escuela Normal Superior del municipio de Saboya. Sean bienvenidos todos. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jenny Joana Ruiz Peña. Soy la coordinadora del programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior de Saboya. En esta oportunidad abrimos este espacio para la socialización de las experiencias pedagógicas desarrolladas por los docentes en formación en torno al proceso de investigación y escritura científica que han adelantado en nuestra institución con el compromiso que los caracteriza como futuros educadores. La Escuela Normal ha diseñado esta estrategia para compartir los saberes fruto de un proceso riguroso, responsable y consciente de los cambios que ha experimentado la educación en medio de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y nos invita a explorar otras formas de intercambiar conocimiento. Como institución formadora de maestros y maestras en preescolar y básica primaria, es para nosotros un orgullo presentar en este momento el resultado del trabajo realizado por quienes han tomado la decisión de ser maestros y que en su quehacer diario ponen en práctica las competencias científicas, tecnológicas, investigativas, didácticas que se requieren en una sociedad en constante transformación. Muchas gracias.
Un cordial saludo y una calurosa bienvenida a este webinar de investigación pedagógica, reflexiones y perspectivas de las maestras y los maestros en formación de Saboya 2020. En esta oportunidad seré su moderador y los estaré acompañando durante estos 3 días en el marco del 65º aniversario de la institución educativa Escuela Normal Superior de Saboya. En primera instancia, quiero comentarles que se hizo necesaria la socialización de trabajos de investigación de nuestros estudiantes del programa de formación complementaria de 4º semestre a través de este webinar de investigación pedagógica, atendiendo a las dificultades que afrontamos y también a la pandemia de la COVID-19 que nos ha obligado a trabajar de forma remota. Es por ello también que como docente titular del campo de investigación pedagógica para el programa de formación complementaria para este año, en el 4º semestre, quise compartir con ustedes esta experiencia, esta bonita experiencia con los estudiantes, con nuestros maestros en formación, y es así como surge este webinar de investigación pedagógica. Cabe resaltar que el proceso de investigación va más allá de una intervención en el aula, sino que también convergen muchas formas de poder abordar algún fenómeno, algún objeto de estudio. Es por ello que se decidió optar por la modalidad de la escritura científica, en la cual nuestros estudiantes, desde su propuesta de investigación, desde semestres anteriores, fueron dándole una forma en específico para poder dar como producto final unos artículos de revisión y artículos de reflexión, que muchos de ellos están en proceso de evaluación en revistas indexadas, con el propósito que más allá, independientemente de una posible publicación, sean los estudiantes del programa de formación, nuestros maestros en formación, quienes experimenten también todo este ejercicio en el campo investigativo, de poder aplicar a una revista de carácter indexado, de poder sondear su forma de escribir, de poder acercarse más a la parte investigativa desde la lectura y desde la escritura. Así, pues surge este ejercicio de escritura científica también con el apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en su convenio con escuelas normales, y bueno, pues atendiendo a los diversos talleres que nos han permitido cualificar a nuestros maestros en formación, surge también esta forma de poder llegar a ustedes de una manera pues remota, como nos ha tocado en estos últimos tiempos. Por otra parte, se hace necesario también acudir a esta estrategia atendiendo a las distancias en las cuales se encuentran nuestros maestros en formación. Muchos de ellos viven en veredas muy apartadas en un municipio de Saboya, y pues para salvaguardar su integridad y su salud se hace necesario que trabajemos a distancia. Así, entonces, quiero compartir con ustedes este webinar de investigación pedagógica que hemos preparado con mucho esmero y con mucho cariño para poder darles a conocer las diferentes habilidades que se desarrollan en el campo investigativo en la Escuela Normal Superior de Saboya y específicamente en el programa de formación complementaria. Es así como voy a mencionarles a continuación cómo vamos a estar trabajando en estos 3 días. Primeramente, el día de hoy estaremos con los maestros en formación Felipe Alfonso y Catalina Becerra, al igual el maestro en formación Alejandro Villamil y la maestra en formación Daniela Suárez. Ellos 4 nos van a estar hablando de unas temáticas muy interesantes de las cuales han realizado su proceso escritural, intituladas Los juegos tradicionales como una estrategia pedagógica, el futsal,
un deporte incluyente y fortalecedor de la motricidad gruesa, y finalmente la música y la danza como una herramienta didáctica en la educación infantil. Sin más preámbulos, quiero mencionarles que nuestros maestros en formación tienen de 15 a 20 minutos para poder mostrarnos, explicarnos, socializarnos estos avances, estos conocimientos, estas habilidades y estas reflexiones que hacen parte hoy de este webinar de investigación pedagógica. Bienvenidos. Para iniciar, presento a Felipe Alfonso y Catalina Becerra con su trabajo Los juegos tradicionales como una estrategia pedagógica. Felipe y Catalina, bienvenidos. Buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes. Mucho gusto, mi nombre es Felipe Alfonso y mi compañera se llama Catalina Becerra. Y en esta oportunidad les hablaremos sobre los juegos tradicionales como una estrategia para enseñar en el área de matemáticas. Esta presentación surge del proceso de escritura del artículo de revisión que lleva el mismo nombre. A continuación hablaremos sobre cómo los juegos tradicionales son una herramienta para enseñar en matemáticas. Para esto fue necesario basarnos en diferentes perspectivas teóricas y hacer una recopilación de datos, en los cuales encontramos que muchos autores en sus investigaciones hicieron uso de los juegos tradicionales como una herramienta para enseñar en matemáticas. Esto fue satisfactorio, ya que encontramos que nuestro tema al cual hacemos énfasis ya ha sido investigado y ha sido corroborado por autores en los cuales hicieron investigaciones sobre esos usos de los juegos tradicionales hacia el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, pues, ellos corroboraron que sí funcionan y ya se hizo un estudio sobre ellos. El propósito de esa presentación es dar a entender que los juegos tradicionales deben ser tenidos en cuenta a la hora de enseñar matemáticas. ¿Por qué? Porque primero que nada rescatamos la cultura y por otro lado enseñamos matemáticas de una manera más lúdica y dejando de lado lo tradicional. Nosotros abordamos dos aspectos que consideramos importantes, como lo son el pensamiento de los niños y el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento matemático en los niños. En el primer aspecto, que es sobre el pensamiento de los niños, lo consideramos importantes porque según De la Verde y Mel 2016, ellos dijeron que los niños buscan definiciones a partir de situaciones satisfactorias. Por ello se cree que el juego crea experiencias significativas de acuerdo a sus necesidades. Esto lo dijo Berrio y Carriazo 2016. Que por medio del juego los niños crean situaciones amenas a ellos y así pueden aprender más rápido un tema. Además, Villagrán y Olfos 2001 dijeron que el juego ayudaba en crear la curiosidad del niño hacia un procedimiento matemático, hacia el desarrollo de un procedimiento matemático, y que el juego y las matemáticas se asociaban, porque en los dos, tanto en el juego como en las matemáticas, había investigación, había estrategia y había procedimientos. Entonces Villagrán y Olfos dijeron que el juego y las matemáticas iban asociados. En el segundo aspecto que se quiso destacar, encontramos el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento matemático en los niños. Aquí encontramos a Brousseau, quien afirmó que las matemáticas hacen parte del entorno del niño y que es en ese entorno donde el niño desarrolla más rápidamente su proceso racional por medio de la interacción con los demás, o también puede ser de forma autónoma, pero el entorno tenía mucho que ver en esta parte.
Además también cabe añadir que según Saldaña 2012, él dijo que los bebés tienen un pensamiento matemático. ¿Por qué? Porque simplemente ellos son capaces de diferenciar la cantidad de objetos que hay en un conjunto y la cantidad de objetos que hay en el otro, y poder diferenciar en cuál conjunto hay más y en cuál conjunto hay menos. Entonces ellos ya tenían un pensamiento matemático. En apoyo a lo anterior encontramos a Starker y Cooper, 1980, quien dijeron que los niños dan respuesta a problemas matemáticos utilizando su lógica o su intuición. Entonces se pudo concluir que entre lo que dijo Saldaña, Starker y Cooper, las matemáticas siempre están presentes desde edades tempranas, aportando algo al niño. Por otro lado, Molera 2001, él hace énfasis en los factores afectivos en el área de matemáticas. Y él dijo que los factores afectivos juegan un gran papel y que necesita la presencia en la asignatura de matemáticas. La afectividad es muy necesaria, en especial en las matemáticas. ¿Por qué? Porque los niños la ven como algo aburrida. Y dice que en consecuencia la afectividad debe ser necesaria en la carrera docente. ¿Para qué? Para que a la hora del quehacer pedagógico se explotaran las emociones de ambas partes, como lo son los profesores y en los niños, y así mejorar su proceso intelectual. Con respecto a nuestra formulación del problema, se hizo un énfasis hacia lo que dijo Vergara 2013, donde decía que las matemáticas no solo transmiten información, sino utilizando diferentes estrategias o actividades cuyo resultado sea que los niños no la vean como algo aburrido y monótono, sino que puedan desarrollar las actividades matemáticas de una manera divertida y dejando de lado la monotonía. Además, Espinosa y Mercado 2008, ellos afirmaron que para motivar el aprendizaje matemático era necesario una metodología didáctica. En consecuencia, hacemos la indagación que cómo los juegos tradicionales influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los niños y las niñas. Para la realización de nuestro artículo fue necesario buscar realmente un problema. Para ello nos basamos de las prácticas lúdico-pedagógicas que tuvimos en el primer y segundo semestre, donde se pudo evidenciar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje los niños no prestaban atención a la clase, ya que la clase se enseñaba de manera tradicional y por ende los niños desviaban su mirada, su atención a otras cosas que realmente les llamaba la atención, ya que la clase no los llenaba en sí. Para ello buscamos una temática la cual fuera agradable para los estudiantes y por eso hablamos de los juegos tradicionales como un elemento motivante a la hora de aprender o enseñar las matemáticas, teniendo en cuenta la recopilación de estrategias y de información de la base de datos. Por ende se quiso utilizar una estrategia pedagógica, que fueron los juegos, donde pudimos encontrar que el juego hace parte fundamental del ser humano, ya sea desde niño, joven, adulto. El juego siempre ha llamado la atención en el ser humano para aprender cualquier temática diferente. Por ende, nosotros quisimos basar nuestro artículo en la aplicación de juegos tradicionales en estrategias para enseñar la matemática. Por eso quisimos dar para este artículo una motivación importante. Para ello nos basamos de algunos autores que están en nuestro artículo, los cuales fueron, por ejemplo, Saleima 2017, donde nos habla que el juego estimula al ser humano, activa al ser humano en su vida cultural y social. También el desarrollo de la motricidad. Cuando nosotros hablamos de juego, hablamos de motricidad. Entonces, al ser humano, obviamente se le va a exigir que se esfuerce para querer lograr algo. Entonces, por eso era importante nombrarla. También
es un factor importante, lo cual nos habla Saleima 2017, de que el juego lo podemos utilizar en nuestras estrategias académicas, ya que intervienen en nuestra vida y también nos ayudan por el factor económico. Para nuestras clases es mucho más fácil utilizarlos. También tuvimos en cuenta autores que nos hablaran del pensamiento del niño, y para ello utilizamos a Castillo 2004, el cual nos habla que los niños mejoran su pensamiento gracias al juego. O sea, los niños cuando están jugando se ven en la necesidad de pensar en una estrategia para ganar el juego. Entonces, por ende, los niños mejoran su pensamiento en el momento de desarrollar alguna temática escolar, en este caso las matemáticas. Los niños jugando tienen que ver la necesidad de buscar una estrategia en frente a sus compañeritos para que vayan ganando. También podemos decir que el juego mejora su expresión oral. Los niños tienen mejor expresión oral a la hora de hablar de cierta temática. Las respuestas cerradas ya no son un factor importante en ellos, ya que como mejoran su expresión, ya dejan de contestar sí o no a lo que les preguntamos y argumentan sus respuestas. Entonces, eso nos está apoyando tanto en la matemática y en su lógica, como también en su expresión y también en su mejoramiento del pensamiento. Por eso es importante seguir hablando de nuestros autores. Para ello tenemos a Alzate 2012, quien complementa la teoría anterior, quien nos habla que el docente cumple un factor importante en el aprendizaje del niño. El docente es la persona que está a cargo del estudiante y que apoya su aprendizaje. Por eso el docente debe buscar estrategias que sean fáciles y útiles para el aprendizaje del niño. Para ello podemos encontrar que el docente, si es didáctico a la hora de enseñar alguna temática en el aula, el estudiante va a prestar mucha más atención a esa clase que no cuando le enseñamos de manera tradicional y común. También podemos decir que los niños argumentan sus respuestas, lo que decíamos anteriormente. Los niños argumentan su expresión y dan opiniones frente al tema. Profe, me gustó la actividad. Profe, no me gustó la actividad por tal razón. Los niños ya dan argumentación e igual dan aportes a la clase. Cuando preguntamos o enseñamos una temática, las matemáticas, solemos ver a los niños callados. Entonces, ¿qué nos dice Alzate 2012? Que los niños son más expresivos y argumentan sus respuestas frente al tema. Una parte fundamental de nuestro artículo fue el aprendizaje matemático. Para ello quisimos citar a Molera 2001, cuando nos da una postura que dice que los niños se ayudan a su aprendizaje desde la manera afectiva. O sea, cuando el niño está en una familia donde lo tratan bien, donde su aprendizaje es óptimo, donde al niño se le enseña con cariño, donde al niño se le apoya en sus labores académicas, es un niño que va a rendir un poco más en el colegio que no un niño que se le está maltratando, que no se le presta atención, que se le ignora. Es un niño que va a ser un poco más receptivo a la hora de aprender algo de lógica, como lo son las matemáticas como ciencia exacta. Entonces Molera 2001 nos ayuda a pensar en que cómo nosotros tratamos al estudiante. Dependiendo del trato que el estudiante reciba, el estudiante va a ser un poco más afectivo, un poco más estudioso, un poco más aplicado en su clase. También nos podemos apoyar de la teoría de Espinosa y Mercado 2008, quienes afirman que el niño debe ser motivado al saber matemático y para ello se necesita de estrategias pedagógicas en el aula. Eso nos ayuda a nosotros como docentes a pensar más allá de qué realmente necesitamos implementar en nuestra aula para llamar la atención de nuestros niños y nuestras niñas para el aprendizaje de algo en específico. Por lo tanto, nosotros como docentes debemos buscar diferentes campos del aprendizaje para nuestros estudiantes. Por otro lado tenemos a Alonso Sáenz y Picos 2004,
quienes afirman que por el contrario los niños deben trabajar el carácter cognitivo, capacidades generales, el pensamiento y la apertura mental, el espíritu crítico y la objetividad. Con él podemos decir que los niños no solamente tienen que pensar en el juego todas las veces, sino también en fortalecer el pensamiento crítico. Los niños deben aprender desde pequeñitos a ser críticos frente a cosas cotidianas de su vida y también los trabajos matemáticos. Para ello también tenemos la objetividad. Los niños deben ser objetivos a la hora de hablar algún tema en específico, a la hora de tratar algún tema con interés. Así todas las temáticas que nosotros tratemos no sean de su interés, pero los niños deben tratar de buscarle objetividad a lo que se les pregunta. Por otro lado, tenemos en nuestro artículo una parte muy importante que nos habla de los juegos tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello quisimos citar a Ayala 2014, quien nos afirma que desde su etapa inicial los niños deben basar las habilidades cognitivas para su aprendizaje de temáticas y aperturas distintas. Para ello se busca que sean distintos juegos, no siempre el mismo juego, porque entonces cuando hablamos de didáctico entonces vamos a trabajar el mismo juego con diferentes temáticas. No, porque igualmente se nos va a tornar la clase aburrida y se nos va a volver tradicional. Sino por el contrario, Ayala 2014 también nos dice que busquemos distintos juegos para la motivación de nuestros niños, diferentes estrategias en el aula, que puedan lograr captar la atención de nuestro estudiante y que con ello nuestro niño pueda aprender de diferentes formas. Ya podemos concluir en nuestro artículo que las matemáticas son una ciencia exacta, pero su enseñanza puede ser variada, con diferentes estrategias didácticas. También podemos decir que el docente debe ser creativo a la hora de enseñar cosas diferentes, que no siempre tenemos que enseñar de la misma manera porque nuestros estudiantes no van a aprender con el mejor ritmo que nosotros necesitamos. También podemos concluir que el juego tradicional y la enseñanza llevan juntos de la mano un aprendizaje óptimo para nuestros estudiantes, que ellos pueden aprender de diferentes formas sin perder y captar su atención. También podemos decir que el aprendizaje y el rendimiento académico debe depender no solo del docente, sino debe ser un trabajo en equipo, aprendizaje, estudiante, padres de familia, que todos en conjunto podemos lograr un aprendizaje esencial en nuestros niños, que el aprendizaje desde casa nos ayuda para el fortalecimiento de habilidades, nos ayuda para el fortalecimiento de clases diferentes, que nosotros como docentes tenemos encima el cargo de enseñar con diferentes estrategias no costosas, sino buscando el lado económico, pero que nuestros aprendizajes puedan llegar de la mejor manera a nuestros niños. También podemos decir que los juegos tradicionales y el aprendizaje matemático es un método muy efectivo a la hora de la activación de nuestra clase, que los niños se activan directamente con el juego, como nos lo hacía ver anteriormente Ayala 2008. Los niños realmente sí aprenden durante el juego, porque se ven en la obligación de activar conocimientos, de querer aprender y crear estrategias de aprendizaje. También podemos decir en nuestro artículo que las matemáticas van de la mano con el juego, que muchas de las veces hemos dejado de lado las matemáticas o hemos dejado de lado el juego y los enseñamos en totalmente caminos contrarios, cuando en realidad en este artículo podemos notar que juntos de la mano podemos trabajar. Muchas gracias. Después de esta socialización, invito al maestro en formación, Alejandro Villamil, con su trabajo El futsal, un deporte incluyente y fortalecedor de la motricidad gruesa. Alejandro. Muy buenos días para todos, mi nombre es Alejandro Villamil, pertenezco al programa de formación complementaria cuarto semestre.
Bienvenidos a esta ponencia de artículos de investigación por parte del Programa de Formación Complementaria cuarto semestre de la Escuela Normal Superior de Saboya. Comentarles que mi artículo de investigación, el futsal, un deporte incluyente y fortalecedor de la motricidad gruesa, nace a partir de una necesidad encontrada a partir de los acompañamientos que se realizaron en la práctica pedagógica en una de las sedes de la Escuela Normal Superior de Saboya, en los espacios lúdicos tales como los horarios de recreo y el área de educación física, teniendo en cuenta que en estas áreas se requiere un esfuerzo físico en donde participa mucho la motricidad gruesa. De manera que al momento de este proceso, pues se evidenció que ellos no tenían una buena agilidad, carecían de direccionalidad, falencias en sus movimientos y por supuesto control y manejo del balón. Bueno, pues para continuar con esta ponencia quisiera ser enfático en tres aspectos. Primero, ¿qué es la motricidad gruesa? Luego, ¿qué es el juego? Y finalmente, el futsal, un poco de su historia y qué trae consigo en sus avances o evolución. Comentarles que la motricidad gruesa es la contracción de los músculos al momento de realizar un movimiento o una actividad, en donde se requiere un esfuerzo físico. Teniendo en cuenta que la motricidad gruesa, cuando hablamos de la misma, nos referimos cuando realizamos movimientos tales como levantar los brazos, saltar, correr, realizar actividades que requieran de este esfuerzo. Si hablamos de la motricidad fina, hablamos de cuando se requiere algo detallado, como por ejemplo, cuando dibujamos, cuando coloreamos o algo así. Si hablamos de la motricidad gruesa, hablamos de las actividades lúdicas o juegos como instrumentos para su fortalecimiento. Esto según Chica 2013. De igual manera, el juego es una actividad física o una actividad lúdica, cuyo objetivo es entretener y divertir, en este caso, a los niños. Como anteriormente lo mencionaba, el juego es una herramienta pedagógica, teniendo en cuenta que en nuestro proceso de formación como docentes utilizamos mucho el juego para llevarles el proceso pedagógico a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que para ellos el juego o actividades lúdicas es muy llamativo, de manera que en este proceso o a través del juego se puede fortalecer no solo los aspectos físicos, sino de igual forma los aspectos cognitivos, teniendo en cuenta que pues a requerir un esfuerzo físico, según Cachón 2008, pues los niños en esta etapa les va a parecer muy llamativo y por supuesto van a querer ser partícipes de este tipo de actividades. Por otra parte, quisiera comentarles que el futsal o el indoor football, como desde un principio se le denominaba, surge en el país de Uruguay, pues a principios del siglo XX, según Sagalas 2012, en donde un docente observó a unos jóvenes jugando en una cancha de baloncesto, en donde pues este deporte no tenía ningún tipo de reglamento, en donde su práctica era completamente libre. Bueno, de esta manera al docente observar este tipo de, este deporte, pues quiso saber si se podría convertir en una disciplina, de manera que al conseguirlo, pues este deporte se desplazó a otros países de otros continentes, de manera que se estableció su propio reglamento, según Cachón 2006,
en donde trae consigo consecuencias y efectos. Consecuencias me refiero a que los jóvenes no gustaban en su momento practicarlo al utilizar este reglamento, teniendo en cuenta que su tiempo iba a ser un poco limitado al momento de su práctica. De manera que, pues, al momento de sus faltas, sus saques, pues iba a reducirse mucho el tiempo de su participación, de manera que pues no gustaba mucho en cuanto a estos aspectos. Sin embargo, pues este deporte, al desplazarse a otros países, pues tomó fuerza, formándose como una disciplina o un nuevo deporte profesional, en donde al identificar los jóvenes quienes traían consigo habilidades, pues iban a ser partícipes de este deporte. De manera que se iba a llevar un proceso el cual permitiera fortalecer cada una de estas habilidades en cuanto a procesos físicos, pues también de salud, teniendo en cuenta que pues estudiaban cada uno de estos aspectos en cuanto a los profesionales. Bueno, retomándolo nuestro tema, nuestra investigación, en cuanto a su metodología, como anteriormente lo mencionaba, este proyecto surge a partir de cubrir la necesidad motriz en los estudiantes. Recordando, como anteriormente les mencionaba, que al nosotros como docentes de formación ser partícipes del acompañamiento de los estudiantes en estos espacios tales como horarios de recreo y dentro de los mismos juegos o actividades lúdicas que nosotros mismos llevamos a cada uno de ellos, pues se evidenció lo que les comentaba, que ellos poseían falencias en su proceso motriz, ¿sí? Teniendo en cuenta que ellos con anterioridad pues no tuvieron su proceso formativo con respecto a estos aspectos. Y pues tener en cuenta que si en su debido momento los niños no poseen un acompañamiento y un proceso, pues en su futuro se va a evidenciar este tipo de falencias. Y por supuesto pues nosotros como docentes tenemos la obligación de acompañar este proceso. De manera que pues al observar el gusto de los estudiantes, incluso de las niñas, por este deporte, pues se quiso tomar como referencia o como herramienta para el fortalecimiento de este aspecto, de la motricidad gruesa. Bien, pues para llevar a cabo este proceso, dentro de la metodología requerida, se utilizaron pues dos instrumentos especialmente: un test psicomotriz y un test de campo, un pre y un post. De manera que principalmente se implementó el test psicomotriz, en donde habrían preguntas tales como si este deporte fortalecía los lazos de amistad entre ellos mismos, entre compañeros. Si las niñas podrían ser partícipes de este deporte, pues obviamente algunos de los estudiantes del género masculino, niños, pues tenían un pensamiento un tanto machista, lo que llevó a que ellos respondieran que las niñas no podrían ser partícipes. Sin embargo, las niñas en su gran mayoría pues respondieron que sí querían ser partícipes de este deporte. De igual forma, pues ya finalizando este test, pues ya se llevó a un aporte teórico en cuanto a historia, como anteriormente les mencionaba, en donde se les comentó el origen, un poco el reglamento, algunos videos con respecto a
a tipos de habilidades, o como comúnmente se refiere, gambetas, de manera que pues ya al momento de la implementación del pretest se pudo evidenciar lo siguiente. En el aspecto del pretest, pues este contenía aspectos como calentamientos, pues circuitos, y ya a lo que vamos, a la praxis, ¿correcto? En cuanto al calentamiento, pues bien sabemos todos que para la práctica de cualquier tipo de deporte o disciplina, pues se tiene que realizar un calentamiento y un estiramiento, teniendo en cuenta que si no se realiza esto en su momento, pues los jóvenes o los niños o cualquier tipo de persona van a correr el riesgo de sufrir alguna lesión, y por supuesto que no queremos eso. De esta manera, pues se evidenció que ellos no cumplían ciertas órdenes, y pues tampoco tenían muy buena coordinación, que digamos, teniendo en cuenta a su edad. Luego, en el circuito se evidenció que ellos en su momento pues no tenían una buena lateralidad, unos buenos movimientos, y por supuesto una buena agilidad con respecto al tiempo y demás. Y si nos referimos en cuanto a control y manejo del balón con respecto al futsal, pues nos llevó a que ellos solo, la única idea o el único pensamiento que tenían con respecto al futsal o al microfútbol era solo pegarle al balón e introducirlo al área de gol, lo que no era correcto, y pues que en este momento no era nuestro objetivo. De manera que pues su control y el manejo del balón no era muy adecuado, mucho menos para su edad en la cual se encontraba. Luego de seguir un riguroso proceso, fortalecimiento de calentamientos, circuitos, control, manejo del balón, pegue y despegue del balón. Si hablamos de despegue, hablamos de golpe con empeine, golpe interno y externo, puntero, cómo parar el balón, como popularmente lo decimos, técnicas o gambetas con el mismo objeto, con el balón, pues digamos que se llevó un buen proceso, de manera que pues teniendo en cuenta a los estudiantes por el gusto con respecto a este deporte, pues nos llevó a que finalmente dentro del post-test de campo se evidenciara al momento del calentamiento que ellos ya siguieran órdenes, mejores movimientos dentro del calentamiento, estiramientos ya eran más flexibles. Por supuesto que si hablamos del circuito, hablamos de dentro del circuito se encontrarán aspectos como zigzag, saltos, pues al principio por supuesto se iba a utilizar, o sea, sin balón, de manera que ya continuando el proceso, pues ellos ya se pudo implementar el balón dentro del desarrollo de esto del zigzag, de manera que se mejoró la agilidad, el control, el manejo del balón, la coordinación y la direccionalidad, y pues por supuesto a lo que vamos, a la lateralidad, teniendo en cuenta que desde un principio pues incluso ellos arrojaban el balón sin saber pegarle y lo arrojaban al destino que ellos no querían. Finalmente, en el control y manejo del balón, como anteriormente les mencionaba, si tenemos en cuenta que se trabajó los aspectos como pegue y despegue del balón, también como parar el balón, técnicas y por supuesto su direccionalidad, pues llevó a que ellos mejoraran con respecto a estos aspectos.
para finalmente llevarlos a la práctica en pequeños partidos donde se integraban niñas y niños. Por supuesto, las niñas tenían un tanto más de demora, sin embargo, ellas también poseían esa meta, esa agilidad y ese gusto por este deporte, lo que llevó a su evolución. Sin embargo, desde un principio, algunas, como anteriormente lo mencionaba, no todas las niñas respondieron que les gustaba el futsal. Sin embargo, como bien sabemos, la teoría de Vygotsky, que es el constructivismo, pues si vemos que los demás niños van a practicar cierto deporte, por supuesto, para ellos su pensamiento les dice que es muy llamativo al ver a los demás niños practicar este deporte y al verlos divertirse, pues por supuesto permitió que ellas también fueran partícipes de este deporte. Finalmente, pues se puede concluir que el fútbol sala es una herramienta pedagógica, así como el juego, como anteriormente lo mencionaba. Es una herramienta la cual permite fortalecer la motricidad gruesa, así como se lleva a cabo procesos cognitivos, pues también en este momento se utiliza el juego como herramienta para fortalecer el proceso físico. En este caso, fortalecer la motricidad gruesa de los estudiantes. De igual forma, se pudo evidenciar la evolución que ha tenido este deporte, teniendo en cuenta que se ha permitido que sea incluyente al momento de su práctica, recordando, como anteriormente lo mencionaba, que las niñas han practicado este deporte, de manera que se ha podido incluir, teniendo en cuenta que, o recordando que las mujeres no tenían el derecho de practicar en otras disciplinas. Sin embargo, pues el futsal fue una de las primeras disciplinas que permitió su participación. De igual forma, pues este deporte permite la participación o el proceso formativo en personas cuyas habilidades sean limitadas, ya sean físicas o mentales. También puede ser una herramienta, como lo pudimos evidenciar, como lo pueden evidenciar en mi artículo de investigación, el futsal, un deporte incluyente y fortalecedor de la motricidad gruesa. Y pues finalmente se pudo informar a los estudiantes con respecto a su teoría, ¿sí? Teniendo en cuenta que, como toda área, toda disciplina tiene un aspecto teórico y un aspecto práctico, lo que lleva a que se permita que los jóvenes tomen la decisión de tomar en práctica en su futuro o tomen la decisión de ser profesionales en esta disciplina o en este campo. Muchísimas gracias por su atención. Recordarles que mi nombre es Alejandro Villamil y pueden revisar mi artículo de investigación, el futsal, un deporte incluyente y fortalecedor de la motricidad gruesa. Y pues finalmente agradecerles a mis padres por este acompañamiento que se realizó. Agradecerle al profesor Sergio Lave, quien estuvo al pendiente con respecto a este proceso investigativo. Agradecerles a todos mis compañeros por llevar a cabo este proceso investigativo con respecto a artículos de investigación. Muchísimas gracias. Y para finalizar este día, cierra esta sesión Daniela Suárez, nuestra maestra en formación, con la música y la danza como herramienta didáctica y la educación infantil. Adelante, Daniela. Voy a partir del siguiente interrogante. ¿Por qué la música y la danza como herramienta didáctica en la educación infantil?
Para responder este interrogante voy a tomar como punto de referencia a Bolaños 2009. Él nos dice que la necesidad de expresarnos es algo natural de los seres humanos. Todos nacemos con la necesidad de expresarnos. Por ejemplo, un niño cuando nace no tiene desarrollado su lenguaje, habilidades de lenguaje. ¿Cómo hacen los niños para comunicarse? Por medio del llanto o de la risa, lo cual el llanto significa tristeza, que no están de acuerdo con algo, que algo les molesta, o la risa, que están conformes, que están felices, que algo les alegra. Es por eso que podemos decir que todos nacemos con la necesidad de expresarnos. La música, la danza y el canto son artes que favorecen o satisfacen ciertas necesidades, entre ellas la necesidad de expresión, lo cual ayuda a los seres humanos a expresar o exteriorizar lo que sentimos, pensamos o tenemos dentro. Para complementar, voy a tomar también a Gema 2014, que nos dice que el movimiento corporal es algo natural. Por ejemplo, si un niño cuando es pequeño escucha un ruido, reacciona a ese ruido, moviendo sus manos o sus pies, entre otras cosas. Generalmente a los bebés se les pone en su cuna o en su habitación un aparato que se llama móvil. El móvil lo que hace es emitir un sonido musical para que el niño o niña se duerma o se quede quietico. Generalmente es para que se duerma. Este sonido los niños lo acompañan por medio de movimiento de sus manos o de sus pies. Lo cual, esto nos permite identificar que la música es un estimulante para el oído, teniendo en cuenta que este estimulante para el oído voy a tomar por qué la educación musical es importante en primaria. Para esto voy a empezar diciendo que el oído es uno de los más importantes estímulos sensoriales para el cerebro, puesto que el 50% de los estímulos que recibe el cerebro pertenecen al oído. Teniendo en cuenta esto, voy a devolverme al ejemplo que puse atrás, donde decía el móvil. El móvil es un estímulo musical que se le ponen a los bebés para que se duerman. Generalmente es un sonido bastante tranquilo, que relaja el cuerpo, que tranquiliza al bebé, lo cual permite que descanse, que se duerma. Es por eso que el 50% pertenece al oído. Lo mismo sucede con los seres humanos. Cuando escuchamos a una persona triste, algo muy triste, nosotros nos contagiamos de esto, ¿verdad? Por el contrario sucede cuando escuchamos una risa, nos contagiamos de esa risa. Cuando estamos estresados o cansados, generalmente un sonido musical de una melodía tranquila generalmente nos relaja porque es un estímulo. Para esto, ya teniendo en cuenta que el oído es uno de los más grandes estímulos que recibe nuestro cerebro, vamos a ver por qué es importante o en qué nos ayuda la música y la danza en el ámbito educativo. Para eso voy a tomar
López, 2005, quien nos dice que educar significa contemplar el desarrollo integral. ¿Qué quiere decir el desarrollo integral? En el desarrollo integral abarcamos varias cosas. Una de ellas, el desarrollo de la personalidad, ¿verdad? ¿Por qué es importante fomentar o ayudar a que el niño desarrolle su personalidad? Es gracias a la personalidad o al desarrollo integral que los niños tienen autocontrol, que los niños, gracias a que forman su personalidad, son capaces de enfrentarse a cualquier tipo de ambiente y manejarlo. Por eso es importante el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de una educación más integral. Bueno, gracias a la música también se desarrollan capacidades cognitivas, físicas, lingüísticas, morales, como afectivas y emocionales. Es muy importante educar a los niños emocionalmente. Generalmente le damos más importancia a educación tal como intelectual y dejamos de lado el educar las emociones. Es por eso que tenemos grandes problemas en los ambientes escolares. Por eso también es muy importante educar las emociones. Entonces, para esto voy a tomar a Gutiérrez Ana, 2010, quien dice que la música ayuda a fomentar la atención y el interés, concentración de los niños y niñas. Como me voy a volver al ejemplo de los niños, de los bebés. Generalmente, cuando un niño nace, los sonidos de una mesa, de una maraca, les captan su interés, su atención. Es algo innato de cada uno de las personas. Y teniendo en cuenta eso, si usamos la música como una herramienta pedagógica, como lo dice Francois, 1995, la música y la danza ayudan en la pedagogía a incitar al niño a algo que ya sabe. Entonces, si a los niños los incitamos con rondas, canciones, captamos la atención o el interés del niño en la clase y nos va a facilitar, primero, que ellos exterioricen lo que ellos sienten, que ellos canalicen su estado anímico, todo su interés lo canalicen en la clase. Si usamos la música correcta, ayudamos a que el niño se relaje, se concentre, y es algo que ellos ya saben. Por eso puede ser usada en el ámbito educativo. Lewis, 1997, nos dice que la música es un arma que favorece o desfavorece. Puesto que la música es uno de los más grandes estímulos, tiene un poder muy grande porque sobreestimula. Por eso es importante la selección de la música en el ámbito educativo, porque se busca educar. Como se busca educar, no todo tipo de música nos sirve para esto, para educar. Es importante tener en cuenta que la música es un estímulo y ese estímulo va al cerebro. Entonces, depende del estímulo que el niño reciba, es su comportamiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros estimulamos a los niños con una música triste o una canción triste, generalmente los vamos a motivar a que estén tristes. Si por el contrario les llevamos una música educativa que motive al niño a estar alegre, a estar feliz, a sonreír, y no solamente eso, si seleccionamos una letra que favorezca al tema que nosotros queremos que el niño aprenda, generalmente nos va a ayudar. Les mencionaba que la música ayuda al desarrollo de habilidades como el lenguaje. ¿Por qué? Cuando el niño escucha música
educativa o música infantil generalmente se familiariza con muchos términos. Él familiariza muchos términos al escucharlos y escucharlos, lo cual favorece que a la hora de leer o escuchar desarrolle sus habilidades de lenguaje más fácilmente. La música también es un factor que ayuda en la educación de un idioma extranjero, puesto que, como ya lo mencionaba, el oído es un estímulo que el 50% de los estímulos que recibe el cerebro son gracias al oído. Si llevamos una música educativa donde el niño se familiarice con el idioma, fácilmente aprenderá el idioma extranjero o se familiarizará con este idioma. También la música hay que tener en cuenta que debe ser seleccionada para educar, porque la música sobreestimula o nos puede favorecer o desfavorecer. ¿Qué quiere decir? Que o nos puede ayudar realmente como una herramienta didáctica o desfavorecer totalmente en nuestra. Si nosotros no seleccionamos la música o la danza para los niños, pues fácilmente el estímulo que ellos reciban va a ser diferente y no nos va a ayudar ni en el ambiente escolar, ni en el desarrollo de la personalidad y en general en otras cosas. Dozier 2002 nos dice que es un método de enseñanza porque la música nos puede ayudar. Generalmente los niños se motivan con ritmos. Si a ese ritmo le incorporamos un tema en general que queramos que el niño aprenda o se familiarice, pues fácilmente cuando estemos en el tema el niño va a aprender de una manera más fácil, más rápida, porque ya está familiarizado con el tema. Por ejemplo, cuando nosotros queremos que los niños se motiven en nuestra clase, un niño de preescolar o primero, generalmente lo primero que hacemos es una ronda, ¿verdad? Una ronda está acompañada de movimiento corporal, ritmo y canto. Generalmente si hacemos esto, lo que hacemos es lograr que el niño exteriorice cómo se siente, exprese lo que siente y a la hora de entrar al aula esté dispuesto para la clase. Eso es lo que sucede con la música y la danza. Vamos a hablar de la psicología y la música. ¿En qué nos ayuda la música psicológicamente? La música ayuda al rendimiento académico, por lo que ya les decía, esto ayuda a que los niños, muchas veces los niños vienen cansados o con exceso de energía o demás cosas, y lo que sucede es que gracias a la música o juegos musicales como rondas, danzas, en general los niños exteriorizan cómo se sienten y a la hora de entrar al aula de clase están dispuestos, y si nos damos cuenta siempre están más atentos y más concentrados en el tema. Generalmente en los niños de preescolar o de la primera infancia, más o menos cada hora o menos hay que hacer pausas porque los niños se cansan de realizar una sola actividad. En este caso, la música y la danza y el canto pueden ser una herramienta fundamental para ayudarnos a nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque la música va acompañada de movimiento corporal y del canto, ¿verdad? Aparte de que están escuchando, su ritmo ayuda a relajar, su movimiento corporal ayuda a sacar todo ese tipo de energías que ellos tienen. A veces están cargados de mucha energía los niños y de esta manera queman energía, entonces ellos también se descansan.
ellos descansan también al realizar este tipo de actividades. Bueno, como conclusión, podemos afirmar lo siguiente: ¿qué ventajas y desventajas tiene la música y la danza como herramienta didáctica? Una de las ventajas que nos brinda es que es un estímulo que nos favorece si es usado de la manera correcta. La desventaja, que es un estímulo muy grande. Entonces, para que este estímulo nos favorezca, debemos seleccionar una música que nos ayude y cumpla nuestro objetivo, que es ayudar a la formación integral, a ayudar a los niños y niñas, mejorar el ambiente escolar en general, ¿verdad? O una música que nos favorezca en un tema en específico que queramos abordar con los niños y niñas. Si no es usar la música de una forma correcta, va a ser muy perjudicial porque nos va a desfavorecer en el ambiente escolar, lo cual va a causar conflictos entre los niños y las niñas, estrés tanto para el docente como para el estudiante en general. Esa es una de las ventajas y desventajas. Podemos llegar a la conclusión que la música en el ámbito educativo nos facilita porque es algo natural de cada uno de los seres humanos. Entonces, generalmente nosotros enseñamos a los niños algo que ellos aún no saben, mientras que gracias a la música y la danza es incitar a los niños y niñas a hacer algo que ellos ya saben. Solamente se desarrollan y se perfeccionan habilidades que ellos ya tenían desde el momento de nacer. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y les extiendo la invitación para que el día de mañana estén con nosotros nuevamente por este mismo medio, acompañándonos con la socialización de otros trabajos de investigación, de otras perspectivas, otras reflexiones de nuestros maestros en formación, producto de su proceso escritural que han adelantado durante estos últimos semestres. No siendo más, me despido, que tengan un buen día. Webinar de investigación pedagógica. Reflexiones y perspectivas de las maestras y los maestros en formación de Saboya 2020. 65 años formando maestras y maestros con espíritu crítico y sentido social.